La guerra de Ucrania cumple 3 años ahora, una guerra que, en fin, parece mentira que haya que recordarlo. Empezó Rusia con la invasión que lanzó en febrero del año 2022. Ahora, más de 1000 días después, Estados Unidos le ha comprado toda la mercancía averiada, por cierto, toda la retórica, a Vladimir Putin. Today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. Ha traicionado a Ucrania y se ha lanzado directamente a tumbar a Zelensky, al que Trump llama incluso dictador. Mientras, el régimen ruso, el Kremlin, se frota las manos. Por todo esto, hoy te planteo un episodio un tanto diferente. He juntado en la misma mesa a 2 personas que conocen, además, perfectamente la guerra de Ucrania, que han estado, los dos, sobre el terreno, que conocen Rusia, que conocen los intereses americanos y también el papel de Europa en todo esto. Hoy, en El Mundo al Día, una conversación entre Alberto Rojas y Xavier Colás. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Oye, Xavi, ¿tú recuerdas algo más orwelliano que el mensaje de ayer de Donald Trump, en el cual Zelensky es el responsable de haber iniciado la guerra, en el que Ucrania es la que tiene que pagar los platos rotos, en el que parece que Vladimir Putin es la víctima de todo esto? ¿Has vivido algo tan orwelliano como esto? Bueno, lo había leído, pero no lo había visto. Y yo creo que Trump está haciendo la película después de haberse comprado la novela putinesca de lo que supone Ucrania y de lo que supone Rusia. Y yo creo que ahora es cuando empieza la acción, desgraciadamente. Habíamos visto el guión y nos lo habíamos tomado en serio hasta cierto punto, y yo creo que ahora Trump es en buena medida el director de la película, que no sabemos cómo es todavía esa película, pero sí que sabemos que Trump quiere algo cruel. Creo que la crueldad es un valor que está al alza en Estados Unidos y es una cosa también me cuesta entender de dónde viene esa pulsión norteamericana. Pero vamos hacia un mundo, una película, un videojuego donde el fuerte, como los cachas de gimnasio, tiene que estar continuamente. Si un día se mira en el espejo, al día siguiente no se acuerda, tiene que volver a hacerlo. Es completamente performativo, quiero decir. Hay que estar continuamente demostrando la fuerza. Y muy curioso de estos machos imperiales, tienen que estar demostrando la fuerza con los que son más pequeños, no mutuamente, porque Putin es blando con Trump y Trump es muy blando con Putin. Y en cambio Putin es muy duro con Georgia, con Ucrania, con Armenia. Y Trump ha copiado ese modelo y nada más llegar lo primero que ha hecho es asustar a Canadá, un país peligrosísimo, a México y a los pobres colombianos. Para ti, que viviste el inicio de la guerra en la Plaza Maidán de Kiev, con las sirenas sonando, con la gente confusa, mirando hacia arriba, centenares de miles de personas cogiendo el coche para largarse, o sea, que ahora escuchar que Zelensky es el causante de la guerra y que Ucrania debería haberle comprado la mercancía a Rusia y haber pactado lo que fuera de la manera que fuera, a ti esto que sé que es muy raro preguntarle a un periodista qué sientes, pero joder, me interesa mucho. Bueno, yo lo que recuerdo del inicio de la guerra, lo que más impresión me causó es el desplome de las expectativas. Y tú, cuando yo salgo de Ucrania, entras tú y ya estaban muy bajas. Y yo vivo, a lo mejor, es el cambio, no solo lo fría que está el agua, sino el cambio de caliente a fría, de repente. Y yo recuerdo salir de Ucrania a pie por un paso fronterizo, rodeado de un montón de refugiados. Yo no era uno de ellos, yo era un periodista que volvía de trabajar y que estaba simplemente saliendo del país, ¿no? Y una de las cosas que me impactó fue las maletas de la gente. Las maletas, los troles que iba empujando a la gente, donde ponía I love Rome, I corazón Ibiza, etcétera, etcétera. Eran las pegatinas que tenemos nosotros. La gente, esas maletas se habían comprado para otras cosas. Y se parecen a las maletas que nosotros tenemos guardadas en casa, ¿no? Entonces, pasar de eso a la negación de eso, que es lo que estamos viendo, es un poco la narrativa que ha promovido algunos sectores pro-Kremlin,
de Estados Unidos malo, Ucrania tonta y Rusia no me cabe en el tuit, ¿no? Rusia es como... Y parece que la guerra, toda la gente que muere por la artillería, parece que la guerra es un fenómeno meteorológico que no ha sido causado por nadie, pero que ha sido un poco azuzado por todo el mundo en general. Creo que lo malo de las guerras es que también tiene una parte de normalización del cinismo. Y la parte más grande de la normalización se suele beneficiar de ella el que gana. Pero a mí me gustaría que me contases cómo están los ucranianos encajando este nuevo discurso tan indecente de una potencia como Estados Unidos. Tú que estás en contacto con un montón de ellos. Te puedo decir que se sienten traicionados, que probablemente Trump está consiguiendo lo contrario que pretendía. Si él quería que Ucrania le diera la espalda a Zelensky y lo dejara caer en pos de una paz que está claro que muchos ucranianos quieren, yo te diría que la gran mayoría están cansadísimos de la guerra y quieren que esto acabe cuanto antes. Yo creo que Trump va a conseguir lo contrario. Creo que Zelensky va a subir en popularidad, creo que la gente lo va a apoyar, incluso parte de la oposición ya está diciendo que no tiene sentido celebrar elecciones y por tanto creo que de nuevo, ante una situación límite de ultimátum, Zelensky puede salir reforzado de esto. No sé, no entiendo o no me hago a la idea de en qué circunstancias Trump puede hacer caer a Zelensky, porque no es dejarlo caer a él. Lo que la gente no entiende es que es dejar caer al pueblo ucraniano. Y el pueblo ucraniano no quiere la ocupación rusa, no quiere a un prorruso llevando las riendas del país. Eso debe entenderlo Trump y debe entenderlo la Casa Blanca. Y de momento da la sensación de que no han entendido absolutamente nada. En lo que llevamos de guerra, en estos 3 años, Rusia ha conseguido mover las fronteras de Ucrania, pero es verdad que en ningún caso ha conseguido su objetivo, que no es otro que someter y controlar todo el país, toda Ucrania. La paz que Trump y Putin están planeando, sin contar con Zelensky, sin contar con Ucrania, nos plantea algunas preguntas. ¿Puede llevarnos a otra guerra, esta paz, una mala paz? ¿Abre la puerta a que Rusia vaya, por ejemplo, a por los países bálticos después de Ucrania? ¿Pone incluso en riesgo a Europa, a toda Europa y a la Unión Europea? Por cierto, el artículo número 5 del Tratado del Atlántico Norte dispone que los miembros de la OTAN acuerdan que un ataque contra uno de ellos será tomado como un ataque contra todos y plantea incluso el uso de la fuerza armada como respuesta. Esto es lo que recoge básicamente para proteger a los países más pequeños y como medida también disuasoria. Esto que te acabo de contar lo entenderás a su debido tiempo porque forma parte de esta segunda parte de la conversación. Bueno, yo creo que aunque continuamente juzgamos las cosas que hace Putin como disparates, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo democrático y seguro, yo insisto muchas veces en que los disparates de Putin tienen algunos mimbres en la realidad. Putin sabe perfectamente que en Europa ya hemos hecho alguna vez eso de sacrificar fronteras lejanas pensando que así no vamos a tener que defender las cercanas. También eran países en aquel momento que se podían considerar artificiales, como la Checoslovaquia de entonces, con poca relación comercial con los principales centros de poder europeos, y en aquel momento no funcionó, hay que recordar. En aquel momento no funcionó. Esta guerra esta invasión a gran escala del año 2022 persigue el sometimiento de Ucrania. Nos cuesta entenderlo porque en Europa nosotros abrazamos la fórmula de la democracia, en Europa occidental, como manera de garantizar la paz. Dijimos, bueno, la mejor manera de no hacer guerras es precisamente, y a nosotros nos ha funcionado. Pero desde el punto de vista ruso, es precisamente la dictadura la que garantiza que no haya guerras. Y nosotros lo validamos porque durante buena parte, prácticamente hasta el final del siglo XX, la mitad de Europa vivió bajo dictaduras. Y esas dictaduras eran resultado de una repartición en la que Europa occidental colaboró, que corroboró, ¿no? Y esa partición de Europa fue el final de la guerra. Es decir, el final de la Segunda Guerra Mundial resultó en una partición de Europa.
Y lo que está intentando Rusia es que ahora, al final de la guerra de Ucrania, desemboque también en una partición de Europa. O sea, es una dominación, pero por vuestro bien, precisamente para garantizar la paz. En un mundo que ha cambiado, porque ahora hay una gran parte de los polacos, de los rumanos, que no han vivido en ese mundo de ser un descampado dominado por Moscú. No, nadie quiere volver atrás. Pero Putin vivió en ese mundo hasta que tuvo 40 años. Estuvo trabajando para mantener esa dominación. Él estuvo vigilando el muro de alguna manera desde el otro lado. Y claro, después de los 40 no cambias. Creo que la perspectiva que deja esta paz de Donald Trump con Putin es perfecta para mantener esa presión imperial, si se quiere, sobre países que fueron parte de la antigua Unión Soviética. Se me ocurre, por ejemplo, los bálticos, ¿no? En un momento en el que tú congeles el frente de Ucrania, que parece que es uno de los objetivos, por muchas garantías de seguridad que pongas ahí, por muchas tropas europeas que quieras desplegar, Putin en ese caso va a poder mover sus ejércitos sin perder absolutamente nada. Y si le das 3-4 años más para volver a rearmarse, puede, por ejemplo, perfectamente intentar algún tipo de guerra híbrida en el Báltico para tomar estos países tan pequeños y tan desarmados, porque además Estados Unidos ya ha dicho que la seguridad de Europa es cosa de Europa, no iban a intervenir, pues casi le estás presentando en bandeja de plata a estos países, a un agresivo, cada vez más agresivo Vladimir Putin. Es que la poca disposición a luchar, que se vende muy bien y es muy bonita, pero el problema es que genera disposición a luchar en otros lugares por parte de otras personas. Y yo creo que el caso de los bálticos es especialmente preocupante porque tienen muy poca profundidad estratégica. Por muy bien que los armes, estás en Vilnius o en Riga enseguida. Y además, desde luego que la OTAN es una garantía de seguridad. Pero en el caso de los bálticos también es un incentivo para atacar. Porque si en los bálticos consiguiesen hacer alguna operación, tal vez alguna operación menor, y consiguiesen que así la OTAN dudase, Europa dudase, etcétera, habrían desprestigiado a la OTAN, habrían más que desprestigiar, porque desprestigiar a lo mejor era lo que tenía la OTAN antes de que empezase. Desmontar. Sí, desahuciar a la OTAN. Porque si en un momento dado los rusos hacen algo en los bálticos, aunque sea menor, y la OTAN no reacciona, todo el mundo en Europa Central se dará cuenta de que el artículo 5 en realidad no impera para todos por igual. Porque yo hablando a veces, hace un par de años, hablando con gente, con asesores de Vladimir Putin, me llamó la atención 2 personas de su entorno. Me llamó la atención que estaban muy convencidos de que el artículo 5 no operaba igual para los bálticos que para los franceses. Y esto tiene importancia no solo para los bálticos, porque como digo, en el momento en el que el artículo 5 tenga que aplicarse y no se aplique, porque al fin y al cabo alguien en Estados Unidos o en París decida que bueno, no vamos a ir a una guerra por unos islotes estonios, pero el análisis que se va a hacer en Europa Central va a ser mucho más oscuro. Y la sombra de la guerra ya se está proyectando sobre algunos países sin que nos demos cuenta. O sea, la guerra ya es un activo electoral en Georgia, por ejemplo. En Georgia, los propios electores, o una parte de los electores, ha validado al gobierno, que es verdad que lleva mucho tiempo, es verdad que es corrupto y todo el mundo lo sabe. Pero el gobierno se ha podido presentar con una narrativa, que en parte es cierta, diciendo: yo no voy a poder resolver los territorios ocupados que tenemos con Rusia, pero los voy a poder gestionar y conmigo no va a haber una guerra como la que está habiendo ahora mismo en Ucrania. O sea que la guerra ya es un escarmiento. La guerra es un escarmiento y podrá ser esgrimida en países cercanos a Rusia por líderes autoritarios que están cooperando tácitamente con Putin de esa manera. A mí me parece que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Creo que con la guerra estás enviando un mensaje. Todos los vecinos que han mostrado algún tipo de intención de alejarse de Rusia y de acercarse a la Unión Europea, hoy están en parte invadidos, aunque sea una parte de su territorio, por Rusia. Hablo de Moldavia, hablo de Georgia y hablo, por supuesto, de Ucrania, con lo cual esa autonomía la pierden totalmente y además se les impone el hecho de que no puedan ganar garantías de seguridad fiables, como son, por ejemplo, entrar en la Alianza Atlántica. Es decir, siempre va a estar el yugo permanente de la amenaza de Moscú encima de ellos. Claro, el escarmiento ucraniano
aunque es un despertar para algunos países, como en parte a lo mejor para España, pero el problema es que puede ser un activo para líderes populistas y autoritarios, y ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Rumanía o en Eslovaquia. Y creo que solo hemos visto la primera parte. Si realmente lo de Ucrania termina siendo un desastre absoluto, podemos encontrarlos en lugares donde no esperábamos, porque son países democráticos donde los gobiernos van y vienen. O sea que yo creo que nos queda desgraciadamente bastante por ver en Europa respecto a reverberaciones de la invasión de Ucrania. Bueno, Alberto, nos va a tocar seguir trabajando, y yo confío en que de todo lo que está sucediendo, mucha gente, y la gente que tiene en su mano decisiones importantes, podrá tomar las decisiones correctas. En todo caso, brindo porque tú y yo lo sigamos contando aquí en el mundo. Lo único que podemos hacer tú y yo es seguir trabajando. Gracias, Xavi. Gracias a ti.